Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a recorrer el texto de los autores María Cristina Grifa y Eduardo Moreno. Nos vamos a centrar específicamente en el niño en edad escolar, es decir, de los 6 a los 12 años, ¿bien? En realidad, con todo lo que ya venimos viendo, vamos a empezar a adentrarnos un poco más en este concepto de sujeto de la educación primaria, ¿sí? Los autores comienzan dando un recorrido por las etapas previas al ingreso escolar. Van a poder encontrar mucha terminología psicológica, bien, y muchos temas que los vamos a ver más de lleno en la próxima unidad. Así que no se preocupen cuando no entiendan alguna terminología, que todavía eso no lo vamos a ver de lleno, ¿sí? Lo que vamos a trabajar sobre todo es cómo se produce este ingreso al mundo escolar, cómo se prepara el niño para ese ingreso, qué cambios va sufriendo en el proceso y qué lo diferencia del niño de 1 a 5 años. Bien, nos vamos a plantear cuestionamientos como por ejemplo, ¿por qué el niño ingresa al mundo escolar primario a los 6 años? ¿Alguien alguna vez se preguntó eso? ¿Por qué se estableció esa edad determinada para ingresar al mundo escolar? ¿Cuáles son las diferencias entre este mundo escolar y el mundo familiar, por ejemplo? ¿Por qué denominamos a la escuela como un lugar de transición entre la familia y la sociedad posterior? Entonces estos van a ser algunos de los temas a tratar en este video y vamos a comenzar diciendo que el niño ingresa al mundo escolar luego del sepultamiento del complejo de Edipo. Bien, cuando hablamos de complejo de Edipo o también lo llamamos conflicto edípico, nos remite primero que nada a un mito denominado el mito de Edipo Rey. Les voy a dejar el enlace para que puedan ingresar y puedan interiorizarse un poco y conocer algo de este mito, ¿verdad? En términos generales, ¿a qué nos referimos con el complejo de Edipo? Es una estructura estructurante, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Influye mucho en la personalidad y en la conformación de esta personalidad de cualquier sujeto, ¿sí? En términos generales podemos conocer el complejo de Edipo, que lo habrán escuchado nombrar, y el complejo de Electra. ¿En qué se basa el complejo de Edipo? En sentimientos inconscientes de amor hacia el progenitor del sexo contrario y de rivalidad en relación al progenitor del mismo sexo. Denominamos complejo de Edipo en el caso de los hombres y complejo de Electra en el caso de las mujeres. Entonces, en el caso de los hombres sería un amor desmedido por la figura materna, mientras que se producen sentimientos de rivalidad en relación con la figura paterna. Bien, así que a partir de esta resolución de sentimientos con estas dos figuras tan importantes para nosotros como son nuestros padres, es que se va a configurar mucho y el núcleo de la personalidad del sujeto, y además el tipo de relación que tengamos con uno u otro progenitor se va a ver duplicada, se va a ver, va a influir en las demás relaciones que tengamos con otras personas con las que nos relacionemos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el mundo escolar abre las puertas precisamente al niño para encontrarse con otros seres, para encontrarse con otras personas de su misma edad. Entonces se va a empezar a fomentar muchísimo la posibilidad de hacer relaciones sociales, ¿sí? De que se incrementen estas relaciones interpersonales y el mundo social del niño, que recordemos en un primer momento está circunscripto solamente al mundo familiar, ¿sí? Papá, mamá, hermanos, nada más.
Entonces, vamos a salir de un mundo netamente familiar con determinadas características a un mundo extrafamiliar llamado escuela con otras características muy diferentes y va a ser un momento de transición que implica mucho en la psiquis del niño y hay que estar atentos para ver cuándo trabajar, de qué manera y qué estrategias usar. Por otra parte, vamos a decir también que este niño, en términos psicológicos, toda su energía desde que nace hasta los 4 o 5 años de edad, según Freud, son energías totalmente volcadas a la sexualidad, ¿sí? O fines sexuales. Ya vamos a ver las etapas del desarrollo psicosexual que menciona Freud más adelante, en donde cada una va a tener determinadas áreas del cuerpo mediante las cuales el sujeto conoce, ¿sí? Hasta llegar precisamente a este complejo de Edipo y pasar posteriormente a lo que se denomina etapa de latencia. Nosotros ahora nos vamos a centrar en la etapa de latencia, ¿bien? ¿Qué significa también esto en términos generales? Que todas las energías antes puestas netamente y concentradas netamente en la sexualidad van a ser destinadas a otros fines no sexuales, se van a sublimar, se dice en lenguaje psicológico, y se van a intentar satisfacer mediante fines socialmente aceptados. Es por eso que toda la energía psíquica del sujeto va a estar centrada en gran manera en fines intelectuales, fines de conocimiento, de saber, y sobre todo acá se inicia mucho la etapa del por qué. El niño precisamente indaga este mundo adulto mediante una pregunta que es el por qué. Quiere saber el porqué de todo, acerca de todo, y espera respuestas argumentadas racionalmente, ¿sí? Y que de una u otra forma satisfagan esta necesidad de saber. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo toda esta psiquis, la cabeza, la mente del niño, se va preparando para otras etapas en el devenir de su desarrollo que van a hacer llegar a este niño a cierta madurez y lo preparan para un mundo futuro, ¿bien? Entonces acá es radical la importancia del docente en evaluar constantemente qué función cumple específicamente en la psiquis de este niño. Bien, un niño que se despega por completo del mundo familiar, que se instala en un lugar totalmente nuevo, con personas totalmente nuevas, con compañeros nuevos de su misma edad y con nuevas posibilidades. Bien, entonces es importante conocer qué viene transitando este niño para poder saber para qué mundo se está preparando y de qué manera formarlo de la mejor manera posible y servir de sostén en las situaciones que así lo requieran. Así que bueno, ahora vamos a continuar explicando un poco más acerca de estos cuestionamientos, de estas tópicas que nos plantean los autores. Bueno, continuamos entonces. Uno de los aspectos que se ven totalmente modificados en el niño en esta transición del ámbito familiar al ámbito escolar va a ser su cuerpo, ¿sí? Se van a notar varios cambios que precisamente también hacen a su imagen y hacen al tratamiento del mismo. Es decir, va a dejar de ser tratado como un bebé, ¿sí? Y por ende se le van a exigir nuevas cosas, no solamente a nivel familiar, sino también en este nuevo mundo de la escuela. ¿Cuáles son algunos de estos cambios que se ven en el niño? Primero, bueno, vamos a notar en general un enlentecimiento en el crecimiento físico. ¿Qué pasaba antes? El niño en su edad
de bebé, digamos, crecía muy rápidamente de un mes a otro, se notaban muchos cambios en poco tiempo, ¿sí? Cuando empezaba a balbucear, cuando empezaba a gatear, cuando ya caminaba, ¿sí? Se notaban muchos cambios en poco tiempo. Esto se modifica totalmente. No significa que el niño no siga creciendo, sigue creciendo, pero a menor velocidad de lo que venía pasando, ¿sí? Sus extremidades vamos a notar también que se empiezan a alargar, la pancita de bebé, que uno ve que tienen una pancita redondeada los bebés, lo que sucede es que el vientre se va aplanando, ¿sí? Otro de los cambios también es en cuanto a la actividad motora. ¿Qué significa esto? Muchas veces los chicos empiezan en esta edad a explorar qué deportes les gustan más, disfrutan mucho de la actividad física y es precisamente algo que se recomienda siempre, ¿no? La actividad física y sobre todo este es un momento de la exploración, ¿sí? Del conocimiento. No se recomienda muchas veces que sea netamente competitiva esta actividad porque el niño está conociendo a ver en qué se desenvuelve mejor, en qué lugar se siente más cómodo, si en deportes de equipo o no, o en solitario, ¿sí? Lo que sí tenemos como factor común es que se recomienda mucho la actividad física. No obstante, por otro lado, lo que es la motricidad fina no se ve tan desarrollada todavía porque los músculos de la mano y del brazo todavía no están desarrollados completamente. Pero para esto también se empiezan a hacer toda una serie de ejercicios, por ejemplo, los ritmos o repasar los trazos de las letras, ¿sí? Con el fin de propiciar el desarrollo de esta motricidad fina, que posteriormente van a ser beneficiosos para el ejercicio de la escritura. Otra de las capacidades, hablando de esta capacidad de escribir, es la capacidad visomotora y la madurez que va logrando el niño a esta edad. Ya lo vamos a tratar de lleno más adelante cuando hablemos específicamente de la capacidad de la lectoescritura. Otro de los cambios físicos va a ser la segunda dentición, ¿sí? El niño comienza a perder sus dientes de leche y comienzan a crecerle nuevos dientes. ¿Por qué nombro estos cambios en específico si estamos abordando más que nada los cambios desde el punto de vista psicológico? Porque hacen al ser humano, no nos olvidemos que cuando hablamos de ser humano, hablamos de un ser biopsicosocial en una primera instancia. Entonces, todo interactúa, todo se influye recíprocamente. No estamos fragmentados en esas dimensiones, sino que somos una unidad dinámica, ¿sí? Como ya hemos visto con el autor Ramón Gil Martínez. Entonces, cada cambio biológico, cada cambio en el organismo y en el cuerpo de la persona van a ser a su esquema corporal, ¿sí? Es decir, a cómo yo vivencio y percibo mi cuerpo mentalmente. Entonces, de acuerdo a cómo me perciba, va a ser la valoración positiva o negativa que tenga de mí mismo. ¿Y cómo voy a saber si este organismo agrada o no agrada al mundo externo? Precisamente por las opiniones que yo reciba de ese mundo externo. ¿Y de quién va a recibir opiniones el niño? En esta instancia de sus pares, ¿sí? De sus compañeros que van a tener la misma edad. Y que el niño, la primera identificación o el primer señalamiento que tiene para con otros es su apariencia física, ¿sí? Es lo primero que observan y por lo primero que sacan conclusiones. Entonces, esto se va a verbalizar y el niño lo va a recibir. En función de eso vamos a tener una buena autoestima o una alta autoestima o una baja autoestima. Y sobre todo estamos en una etapa en donde la valoración externa vale mucho y prevalece sobre la valoración de uno mismo. Así que, otra de las cuestiones importantes en esta edad y con respecto a estos cambios físicos va a ser que cuando el niño ingresa en la escuela, la primera en detectar ciertas anomalías, ya sea en la visión, en la audición o quizás algunos problemas motrices, va a ser la docente.
La docente va a tener la obligación de poder comunicarlo con los tutores responsables del niño y pasan dos cosas. En el mejor de los casos, los tutores, los padres, lo reciben de la mejor manera posible e inmediatamente hacen un chequeo médico. En otros casos no es tan bien recibida la información, los padres muchas veces niegan, muchas veces acusan a la maestra de que en realidad, no sé, no lo quiere el niño, tiene algo con ese alumno en particular. Surgen un montón de cuestiones, ¿no? Y yo les quería explicar un poco a nivel psicológico por qué se produce esto. Cuando un padre, recibe alguna valoración sobre su propio hijo, psíquicamente afecta a su propio narcisismo. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier valoración positiva o negativa sobre su hijo la va a recibir como si fuera hacia él mismo, ¿sí? Por ende, es muy esperable que cuando reciba una valoración negativa no sea tan bienvenida, ¿sí? No obstante, como docentes, como encargados del aula y de esos alumnos, tenemos toda la obligación de poder notificar de estos cambios, de estas anomalías que estemos notando. ¿Por qué? Porque cualquier cosa detectada cuanto antes va a ser mucho mejor el tratamiento que se le pueda dar a ese niño, ¿sí? Que si esperamos años y años y años y nunca nos damos cuenta. Así que bueno, estos son algunos de los cambios físicos. Ahora vamos a continuar con otro de los cambios que vamos a notar y que van haciendo este concepto de niño sujeto del nivel primario en edad escolar. Bueno, vamos a continuar entonces, pero primero vamos a definir qué se entiende por escuela, por institución escolar. Ya habíamos dicho en una primera instancia que el niño se ve inserto en una organización que es la familia, que cumple su tarea educativa hasta cierta edad. Pero llegó un momento que socialmente se decía que no era suficiente la familia como institución educativa. Por ende, se comienzan a hablar de otras instituciones formadoras y surge así la escuela, que recién en el siglo XIX va a ser de índole obligatorio asistir a la misma y comenzamos entonces a hablar de este ingreso al mundo escolar. Cuando hablamos de la escuela, hablamos de una institución de transición, es decir, se produce un corte con la familia, el niño sale de este útero familiar a un nuevo mundo, que es el mundo escolar, que a la vez esta institución lo va a preparar al niño para el ingreso al mundo social. Pero en nivel primario no hablamos de un ingreso directo, ¿sí? Además, en las condiciones actuales, en la sociedad actual, cada vez estamos mucho más tiempo insertos en instituciones educativas. Así que podríamos definirlo entonces en un primer momento como un lugar de transición. Etimológicamente, ¿qué significa la palabra escuela? Significa sostener, mantener, ¿sí? Entonces se traduce como ese lugar en el cual se sostienen o mantienen lecciones. Ese es el concepto etimológico de la palabra escuela, ¿bien? ¿Cuáles van a ser las características de las actividades que se realizan en la escuela? Primero, la sistematización, ¿sí? Se establece un calendario, se establece un programa, se establecen días de cursado con determinados horarios, se mantiene una organización en estas lecciones que se dan en esta institución educativa. No obstante, no deja de ser un lugar artificial, ¿sí? Por ende, no es muy loco pensar que precisamente al ser antinatural para los alumnos, no les guste ir, ¿verdad? O sea, al ser algo totalmente artificial y de cierta manera impuesto, al niño no le va a gustar ir a la escuela. Es algo totalmente esperable, ¿sí? Esto también nos hace indagar sobre las prácticas educativas. Siempre se ha hablado de dos tipos de paradigmas en la educación en general. Uno es el totalmente memorístico, el totalmente disciplinado, en el que prevalecen mucho las reglas y cuando las reglas no son cumplidas viene un castigo.
Entonces, en este ambiente, obviamente, el niño no se va a sentir cómodo, se van a despertar un montón de emociones negativas y sobre todo prevalece el miedo y la ansiedad. Por otra parte está el paradigma educativo en donde se habla de la transformación de la realidad, del uso de la creatividad, de la experimentación constante y del aprendizaje precisamente desde la manipulación de los elementos. Pero también hay un tercer concepto de escuela que es como ese lugar de ocio, que es precisamente una de las acepciones que menos prevalecen. Si uno pregunta a los alumnos cómo concibe la escuela, qué definición podría dar de la misma, quizás no aparezca esta definición de lugar de ocio. No obstante, los autores lo mencionan como una definición más. Lo cierto es que, más allá de estas reglas, de estos condicionamientos que existen en el mundo escolar, también es una ventana que se le abre al niño para el desarrollo de su socialización, ¿sí? En donde empieza a encontrarse con otros adultos significativos, en primera instancia la maestra, y después con otros niños con los cuales va a compartir determinadas características. En un primer momento, la edad, ¿sí? Se va a encontrar con pares, ¿sí? Y esto va a ser muy importante en su formación psíquica, el poder compartir con otros que son, de cierta manera, tienen el mismo nivel de maduración. Entonces, se produce mucho lo que es la actividad lúdica, ¿sí? Que también se aprende muchísimo desde la actividad lúdica y el niño vuelca muchas situaciones reales en esa actividad lúdica, ¿sí? Y a la vez también fortalece esquemas cognitivos, esquemas de resolución de problemas, ¿sí? Que el niño en primera instancia lo puede hacer mediante el juego. Otra de las cuestiones es que vamos a hablar del pasaje de un mundo en donde prevalece primero que nada la presencia materna a un mundo en donde mamá ya no está tan presente, sino que hay otra figura como la docente o el docente. Vamos a hablar del pasaje de un ambiente en el que se jugaba todo el tiempo a un ambiente en donde hay horarios. Hay horarios para jugar, hay horarios para hacer la tarea, hay horarios para merendar, en donde todo tiene un determinado momento. Es decir, no puedo hacer lo que yo quiero en cualquier momento. Entonces el niño en esta instancia se encuentra con una palabra mágica, que es el límite, en donde el niño entonces tiene que ver regulado su deseo de hacer lo que él quiera. Por eso se dice que pasa, ¿no? De esta etapa egocéntrica en donde todo es para él y todo tiene que ser ya y no puede esperar a nada, a otra etapa en donde él es más consciente y tiene más contacto con la realidad, ¿sí? Y sabe que tiene que esperar y sabe que hay momentos para cada cosa, ¿sí? Y por otro lado también pasa de un ambiente en donde puede manejarse libremente en cuanto a la manipulación de sus objetos, en la mayoría de los casos juguetes, en donde no hay nadie que le ponga un horario y nadie que le ponga un límite y muchas veces no tiene que compartirlos con nadie. A otro ámbito en donde prevalece sobre todo esta capacidad de compartir con el otro, de darme cuenta que hay un otro que también puede querer lo mismo que yo. Entonces ahí se empiezan a desarrollar toda una serie de habilidades interpersonales que también hacen a la formación del niño y son muy importantes para su desarrollo futuro. Entonces, vamos a ver que en el ámbito escolar también van a prevalecer dos conceptos importantes, el de éxito y el de fracaso. Son muy importantes porque este éxito o fracaso se van a ver reflejados en un número, que es la nota. Y esto automáticamente va a repercutir en el autoestima del niño, ¿sí? A partir de esta nota, el niño va a procesar de cuánto me quieren, cuánto me aceptan o cuánto me rechazan. No solamente en el ámbito escolar, no solamente la maestra, sino también en el ámbito familiar. Por eso muchas veces cuando escuchamos a los niños decir, no, pasa que la maestra no me quiere, cuando siempre desaprueba alguna materia en específico, no es muy loco este razonamiento que hace, porque esta nota implica para él cuánto lo quieren, cuánto lo aceptan o cuánto no.
No lo procesa como actividad cognitiva, como a ver qué tanto aprendí, qué tanto no pude aprender, sino como este amor o rechazo. Por ende, van a ser los ejes principales en el que se va a desarrollar toda su actividad psíquica, y por eso el niño siempre va a intentar hacerlo mejor, ser el más rápido, ¿sí? En eso va a consistir mucho su actividad psíquica en este momento o en esta etapa. Por otra parte, también tenemos que reconocer que en la escuela no se tiene muy en cuenta las necesidades, el deseo, los intereses y motivaciones subjetivas de cada niño. Muchas veces esto se transforma en fuente de fracaso escolar o deserción escolar. ¿Por qué? Porque el niño se encuentra inmerso en un contexto en el que no se siente valorado, en el que no se siente importante, en el que solamente ve que se le exigen cosas, pero no se interesan sobre su mundo personal. Entonces muchas veces se genera como este distanciamiento o este no querer estar en la escuela. También, con respecto a esto que dicen los autores, es importante, ¿no?, reflexionar todo el tiempo sobre nuestra tarea docente y sobre la función que cumple la escuela. Y por último, mencionar como agente educativo ya no está solamente la familia y la escuela, sino que el niño se ve atravesado por otros agentes que le enseñan, que son más divertidos, que se encuentran avasallados de imágenes, de movimientos, de colores diferentes, en lugares diferentes, y que precisamente lo reciben por medio de la tecnología. En una primera instancia la televisión, pero hoy sabemos que en todas las casas hay celulares o tablets o computadoras y diferentes tipos de aparatos tecnológicos por los cuales el niño también se ve educado. Entonces acá nuevamente nos encontramos con el mundo de la tecnología. Tecnología que muchos docentes rechazan, pero que sigo mencionando que es una realidad instalada con la cual tenemos que amigarnos. Por ende, ¿son también agentes educadores? Lo son. Entonces, tenemos que poder abastecernos de estos recursos para mejorar nuestras prácticas, o tenemos que estar todo el tiempo en contra de estos recursos. Tenemos que ver qué les gusta a los niños de estos recursos y poder implementarlos en las aulas para no quedarnos atrás en este proceso educativo. ¿Sí? La realidad cambió, los contextos cambiaron y los niños no son los mismos que los del siglo XIX. Bueno, estamos hablando entonces un poco de estos cambios que se van dando en la niñez. Vamos a dejar claro algo en claro. Primero, no es lo mismo el niño de 6 a 9 años que el niño de 10 a 12 años. Al menos esta distinción hacen los autores, ¿sí? Cuando hablamos del niño de 10 años en adelante, ya hablamos de otro tipo de transformaciones. ¿Por qué? Porque el niño se va acercando a lo que se conoce como la pubertad y la preadolescencia, ¿bien? Mientras que cuando hablamos de los niños de 6 a 9 años, todavía nos referimos a niños que están en un contacto bastante fuerte con los padres, necesitan todavía de la presencia del padre, de la contención afectiva. Muchas veces se ve esto de la demanda para con estos padres a la hora de hacer los deberes. Sí o sí necesitan que esté el papá o la mamá enseñándoles, que los lleven a la escuela, que los traigan. Entonces todavía como que necesitan esa supervisión de parte del adulto significativo, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de los niños de 10 a 12 años, hablamos de la adquisición, del logro, de la autonomía, de la autodeterminación, de la voluntad. Entonces nos encontramos con niños que muchas veces ya están habituados a un horario en donde tienen que hacer los deberes, los hacen muchas veces solos, sin necesidad de que esté muchas veces el papá atrás de ellos diciéndoles acordate de tal cosa. Ya logran cierta autonomía. En la casa muchas veces se nota, sobre todo cuando estos niños empiezan a acomodar su cuarto de acuerdo a sus intereses, ¿no? Empiezan a pegar imágenes que son de su interés, empiezan como a estructurar su mundo, sus espacios, de acuerdo a sus intereses personales. ¿Qué es lo que se va viendo entonces? Una separación de estos padres, un distanciamiento de estos padres. Ya acercándonos, recordemos a lo que es la adolescencia,
en donde ¿qué implica este distanciamiento? Precisamente la conformación más clara de una identidad, la responsabilidad que hace a mi persona cuando voy notando de que voy creciendo, de que voy siendo más grande. Entonces empieza, y obviamente que este proceso viene acompañado por el proceso escolar, ¿no? En donde yo ya tenía horarios pautados, tareas que hacer, en donde recibía evaluaciones por parte del docente. Entonces todo esto va conformando la noción de el ser responsable y el de que si no soy responsable, alguna consecuencia habrá. Entonces, vamos a notar que todo esto lo que va a lograr en el niño, esta adquisición de autonomía y autodeterminación, va a lograr cierta estabilidad en el plano afectivo, ¿sí? Nos vamos a encontrar con niños que, a diferencia de cuando están atravesando la segunda infancia o la primera infancia, ya no lloran tanto, ¿sí? Manejan de otra manera sus emociones. Muchas veces sí nos encontramos con una especie de enmascaramiento de las emociones, porque saben de que hablar de su mundo interno va a ser un poco complicado a la hora de manejar las emociones y de darlas a conocer a esos adultos significativos, ¿sí? Entonces la afectividad también se va a ver manifestada claramente en esta etapa escolar. Muchas veces también van a recurrir a los docentes, ¿no? Para contarle cuando se peleen con algún amigo del grupo, cuando expresen que no le gusta por ahí estar en determinados grupos de clase. Sí se van a manifestar también con los docentes y nos vamos a dar cuenta de estos aspectos afectivos que intervienen en el proceso de aprendizaje. Entonces, veníamos hablando de estos cambios en el desarrollo. Todos estos cambios en el desarrollo también van haciendo a la adquisición de madurez en el ser humano. ¿Con qué nos referimos al término de madurez? Nosotros lo hemos visto anteriormente, pero lo vamos a definir como un momento evolutivo específico en el que el niño va a tener determinadas capacidades para hacer determinadas acciones. Por lo tanto, se va a esperar de él determinados logros y se lo va a evaluar en consecuencia dentro del ámbito educativo. Entonces, habíamos planteado al principio por qué es que el niño ingresa a la edad de los 6 años a la escuela. Y esto se explica de la siguiente manera. A los 6 años el niño adquiere determinadas capacidades orgánicas que, en base a las cuales uno concluye de que está preparado para la adquisición de determinados conocimientos y por ende para la facilitación de la enseñanza de esos conocimientos. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, para el aprendizaje de la lectoescritura, que es algo fundamental en la educación primaria y a los cuales ustedes como docentes van a estar netamente abocados, es posible esta enseñanza de la lectoescritura porque la persona adquiere 3 funciones en específico. Primero, la organización perceptivo-motora y némica, es decir, existe en el niño a esta edad coordinación visual y motora, es decir, puedo a través de lo que veo reproducirlo en un papel y además recordarlo después, es decir, cuando no hay memoria no hay aprendizaje. Entonces, por más de que, por ejemplo, el niño tenga algún problema anémico, por más de que se le enseñe todo un día, 3-4 horas, al otro día no lo va a recordar. Por ende, esta función némica, la memoria, es fundamental en el aprendizaje. Entonces se dice que el niño a la edad de los 6 años logra esta coordinación visual motora y además también auditiva motora, es decir, por ejemplo, cuando la maestra dicta, ¿no? El niño es capaz de entender ese sonido y poder reproducirlo manualmente. Por otra parte, vamos a tener una cierta maduración en el aparato fonador, es decir, en la capacidad de poder articular letras y palabras y además poder pronunciarlas. Bien, acá también muchas veces se encuentran muchos inconvenientes en los niños por los cuales después son derivados a los fonoaudiólogos. Entonces se dice que a esta edad ya estaría capacitado el niño para poder pronunciar las letras y después conformar palabras y oraciones. Y por último, una capacidad sumamente importante es la organización simbólica.
¿Qué significa esto? Poder manejar el signo. El signo vendrán a ser las letras, los números y además poder generar organizaciones conceptuales. Cuando nosotros podemos armar un concepto, decimos que tenemos una organización a nivel mental de lo que estamos hablando. Entonces el niño comienza a desarrollar esta capacidad de generar conceptos, de armar conceptos con sentido claramente. Entonces se puede establecer una relación entre lo que uno dice y lo que uno escribe. Eso implica un gran esfuerzo mental, no es fácil de hacerlo, pero una vez que el niño lo adquiere puede ir mejorándolo constantemente. Además también se dice que el niño está preparado para el uso de reglas lingüísticas, como signos de puntuación, de ortografía, ¿sí? Para ver en qué palabras se escriben con mayúsculas, con minúsculas, etcétera, ¿sí? Todo lo que se enseña en el proceso de la lectoescritura, el niño a esta edad ya está preparado para poder adquirirlo. Entonces, vamos a decir que el niño entre los 12 y los 36 meses se relaciona mucho con el lenguaje hablado, mientras que entre los 5, 6 u 8 años se relaciona con el lenguaje escrito. Ahora, ¿cuál es la finalidad de que el niño sepa leer y escribir? No sé si alguna vez se lo preguntaron. A ver, más allá de para una inserción en el mundo social, laboral, es necesario no ser analfabeto, le permite al niño, sobre todo psíquicamente, tener capacidad crítica, ¿sí? Poder leer, poder comprender, poder analizar y poder generar sus propias opiniones. Por lo tanto, tiene una función liberadora. Bien, una función de análisis y crítica para con ideologías o modas culturales predominantes. Así que sobre todo nos quedemos con esta función del lenguaje, que es una función liberadora y de defensa. Bueno, y por último recordarles que cuando hablamos de madurez no siempre está netamente relacionado con una edad cronológica, ¿sí? Si bien tenemos como una referencia universal los 6 años para iniciar esta actividad escolar, no significa que el niño antes no pueda aprender a escribir, o no significa que se demore en esta capacidad de poder leer y escribir. Todo va a depender siempre de la estimulación del entorno, ¿sí? De cuánto realmente se lo haga practicar, se le enseñe, se lo hable a ese niño, ¿bien? Así que bueno, chicos, esto ha sido todo por esta vez. Espero se haya entendido. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, pueden hacerlo desde las plataformas que tenemos habilitadas en la materia. Así que bueno, cualquier consulta va a ser recibida y respondida cuanto antes. Espero se estén cuidando, espero estén todos muy bien en casa. Así que bueno, les mando un abrazo y un saludo a todos.